manifiesta progresiva en el cual las personas tienen la necesidad de poseer evidencias que demuestran la verdad de aquello en lo que se cree, la afirmación o la confirmación de lo que ha de ser verdad. Entonces, en diferentes citas bíblicas, si vamos al libro de Pablo, en Hebreo 11, capítulo 6, versículo 7, como ya lo acabo de definir, la fe es la convicción de las cosas que se esperan, como si ya fuera realidad, y es la revelación de las cosas que no se ven. Pero Pablo no para ahí. En el libro de los Hebreos, asumiendo que es Pablo que escribe el libro de los Hebreos, en mi ocasión creo que es así, vemos que desde Génesis, Pablo cita varios ejemplos de los patriarcas desde Génesis, cómo ellos bajo la fe pudieron recibir el galardón de Dios. Como describí inicialmente, Jesús en el Evangelio habla constantemente de que debes de creer para ser bendecido. Dios pone como ejemplo la fe como el vehículo principal para alcanzar la bendición. La fe, sus frutos y sus héroes, como lo describe en el libro de los Hebreos. Dice así: por fe, Noé, cuando se le habló lo relativo a las cosas que aún no se veían, mostró temor. ¿Y qué hizo Noé? Noé preparó un arca, ¿para qué? Para la salvación de su familia. Y por tal fe, el mundo fue condenado. Y llegó a ser heredero de la justicia, que es por la fe. Dios pone como condición la fe. Para ser encontrado justo ante Dios, hay que tener fe. La fe es el vehículo principal, el mecanismo principal del cristiano para ser bendecido, para alcanzar la salvación. La salvación del ser humano viene por la fe en ¿qué? La creencia en que Cristo resucitó de los muertos, en el nuevo pacto. Si usted no tiene fe en el sacrificio de la sangre, del derramo de la sangre de Dios en el Calvario, usted no alcanzará la salvación. Pero hay consecuencias graves para aquellos que no ejercitan la fe. Los que han decidido no creer en el Dios, le espera un final muy triste, un final eterno y atormentador. Por fe, Abraham fue llamado. Abraham, sin conocer de Dios, escuchó la voz de Dios y le dijo: deja la casa de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Ustedes se ponen y se transportan en esos tiempos y se pueden imaginar que de repente escuchan una voz que les dice: deja tu casa, deja tu cama, deja tu vehículo, deja tu aire acondicionado, deja tu trabajo y ven y camina por esta tierra, por este baldío, por este bosque, por este desierto, y yo te diré cuál será tu tierra prometida. Ustedes se imaginan despojarse de toda comodidad. Estoy, por ejemplo, citando la situación de Abraham. ¿Por qué Abraham se le conoce como el padre de la fe? Abraham es el patriarca de la fe en el Viejo Testamento porque él creyó ciegamente en Dios. Abraham caminó cientos de millas por el desierto, creó tiendas en el desierto donde no había absolutamente nada, junto a él y su esposa y sus siervos, él y su sobrino Lot. Entonces, ¿qué sucede? Abraham recibió su descendencia, la promesa de Dios, que Dios le dijo: tu descendencia será tan grande como las estrellas que ves en el cielo. Y Abraham fue grandemente bendecido. Por fe habitó como extranjero en una tierra que le había sido prometida. Dios le promete la tierra, pero Abraham ve que está siendo habitada por caldeos, que está siendo habitada por babilonios. Pero Dios le dice que esa va a ser tu tierra. Ustedes se imaginan ciegamente creyéndole a Dios y caminar en sandalias por años y aún así recibir la promesa de que tendrás un hijo. Pero Abraham esperó 25 años por ese hijo. Dios le promete y le promete y le promete. Pasan décadas y nada sucede, pero Abraham sigue caminando porque Dios sigue creyéndole a Dios. Abraham continúa creyéndole a Dios. Entonces habitó como extranjero en la tierra que le había sido prometida, como en tierra ajena, y vivió en tiendas junto a Isaac y Jacob,
que fueron coherederos de la misma promesa. Abraham estaba a la expectativa. Abraham, junto a su esposa Sara, que era estéril. O sea, para complicar aún las cosas, su esposa era estéril. Y Dios le promete, no entienden la ironía de la promesa de Dios, tu descendencia va a ser como las estrellas en el cielo, pero su esposa es estéril, de edad avanzada, ambos. Dios le promete grandes bendiciones y Abraham mira a su alrededor y no hay nada, lo que es puro desierto, pero él aún así decide escuchar la voz de Dios. Y Dios le dice, ahora muévete para acá, ahora muévete para allá. Si miran en un mapa, Abraham caminó cientos de millas. ¿Tú sabes cuánto es una milla? 1.6 kilómetros, para los que conocen el sistema métrico. Me disculpa que yo soy ingeniero, yo solamente pienso números y secular. Exacto, 1.6 kilómetros, 1600 metros, exactamente. Entonces Abraham espera 25 años para que le nazca un hijo. Ni siquiera fueron gemelos, fue un hijo. Y Dios le está diciendo que tu descendencia será como las estrellas en el cielo, que son incontables. Entonces, ¿qué sucede? A Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente. Y ya pasada su edad propicia, dio a luz. Porque ella estaba convencida de que el que le prometió era fiel. Pero esto es en el libro de los Hebreos, pero en el libro de Génesis, Sara se burla. Y hay otros que los interpretan de que Sara no creyó en ese momento. Pero Dios la confrontó al instante. Tú te burlaste. Y yo soy Dios y yo voy a cumplir con mi promesa. Y Sara le dijo, no, yo no me burlé. Si te burlaste, te dijo Dios. Pero hermano, Dios es misericordioso. Ahora, ¿qué sucede? Sara da a luz a su hijo Isaac. Y Dios le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Abraham pensó para sí mismo que Dios era poderoso. Y cuando Dios le dice, ahora, el hijo que yo te prometí, que tuviste que esperar 25 años, al cual yo antes te había dicho que tu descendencia sería más grande que las estrellas en el cielo, ahora me lo tienes que dar. Tienes que llevarlo a un altar y tienes que sacrificarlo. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham obedeció la voz de Dios. No le dijo a su esposa Sarai o Sara en aquel entonces, y lo lleva al monte a sacrificarlo. Pero su hijo le pregunta la causa del holocausto. El hijo no ve un corderito. Y Abraham, ciegamente creyéndole a Dios, Dios se proveerá de un sacrificio. Y así fue. Pero en las próximas lecciones entraremos en lleno en Abraham, entraremos en lleno en Noé, en diferentes personajes en la Biblia, porque cada persona históricamente tiene mucho ejercicio de la fe, como también José y todo eso, que estoy guardando algunas de esas lecciones para que entremos en lleno en las vivencias de esos patriarcas. Ahora también Jacob, que fue hijo de Isaac, que fue nieto de Abraham. Por fe Jacob, cuando moría, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró sobre el extremo de su bastón. Por fe, José, cuando moría, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones respecto a sus huesos. Por fe, los padres de Moisés, después de que éste nació, lo ocultaron durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso. Y no temieron al decreto del rey, que fue sacrificar a todos los varones de Israel. Por fe Moisés, siendo ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Como saben, la hija del faraón lo adoptó, lo recogió del río Nilo, prefiriendo ser afligido juntamente con el pueblo de Dios antes que complacerse por poco en el pecado de vivir bajo las comodidades del faraón, y por el faraón siendo el autor del sacrificio de tantos hijos de Israel. Moisés estimó como mayor riqueza el oprobio
por causa del Cristo que era superior a los tesoros de Egipto. En otras palabras, Moisés jamás renunció a su fe, aún siendo criado bajo la casa del faraón. Moisés se despojó de todo material, de toda riqueza de la casa del faraón, y él decidió acoger a su fe judía y se apropió de la promesa que le había dado aproximadamente 200 o 300 años a Abraham. Entonces, Moisés, siendo el libertador de Israel, pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, cuando los egipcios osaron penetrar en él y fueron tragados por el Mar Rojo y todos perecieron. Vemos también que por fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. ¿Y quién fue el líder en esa época de los israelitas? Fue Josué. Josué, digamos que fue la tarea de Moisés, le fue encomendada a Josué, porque Moisés no podía entrar a la tierra prometida. Entonces Dios le dijo: el bastón pasa a ti ahora, pero para que puedas pasar las pruebas y el pueblo pueda alcanzar su tierra prometida, ¿qué debes de hacer? Debes de meditar en la palabra día y noche. Pero ¿cómo se adquiere la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. En otras palabras, Dios quería que Josué engrandeciera su fe, meditando en su palabra día y noche. La fuente y el crecimiento de la fe en nosotros está por el estudio de la palabra de Dios. Dios lo dice: la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero el autor de la palabra de Dios obviamente es el Espíritu Santo. Claro que comunión con Dios y el meditar en su palabra día y noche contribuyen al crecimiento de la fe en nuestras vidas. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Le he citado varios ejemplos y quiero decir que la fe del cristiano es de extrema y vital importancia para el caminar con Dios. Un cristiano no puede sobrevivir sin fe, y Dios permite situaciones y vivencias extremas como estar desempleado, o no tener un techo sobre nuestras cabezas, o no tener comida en nuestra mesa. Hay veces que Dios aprieta la cuerda para que uno ejercite la fe que ha estado dormida en nosotros, y fe hay en nosotros y quizás no lo sabemos. Cuando una persona tiene comunión con Dios y confía en Dios, y Dios va a hacer la obra en ti, y Dios sabe que hay fe en ti, y Dios dice: esa fe dentro de ti yo la voy a hacer brotar, y déjame sacarte de situaciones cómodas y ponerte en vivencias reales para que aprendas a depender de mí y levantes el músculo de la fe en tu corazón. Entonces, un cristiano sin fe es un cristiano sin la armadura de Dios. Para edificar la fe en nosotros, como ya mencioné, comunión con Dios y meditar en la palabra de Dios día y noche, para cuando venga la tormenta, aún nuestra casa esté levantada. Ahora, el mundo tiene creencias. El mundo tiene sus creencias seculares. El mundo separa la fe de Dios, pero adopta la creencia del mundo, que por ejemplo, por citar un ejemplo, es la evolución. La base de la evolución es simplemente una hipótesis. El mundo de por sí tiene su religiosidad, porque no hay prueba para eso. No hay prueba del Big Bang, no hay prueba de la explosión del universo, no hay absolutamente ninguna prueba. Todo salió de la mente de un hombre. Y el mundo rehúsa y aparta la fe del cristiano y la fe de Dios, y se inmersa en lo secular, que es religión. La religión de la hipótesis, de la teoría humana. El mundo tiene sus creencias, pero no estoy igualando la fe del cristiano con la creencia del mundo. La fe del cristiano es obviamente superior, porque es divino, es de Dios. Dios propone la fe como condición en nuestras vidas para ser encontrados justos ante Dios. Lo vemos, como ya he mencionado, en la vida de Abraham. Lo vemos en la vida de Job. Como Job, Dios lo vio justo ante sus ojos. Job hacía lo que fuera por no pecar, y constantemente hacía sacrificios de fe para agradar a Dios.
Vemos como la vida de José. José pasó por tantas pruebas. José fue uno de los hijos pequeños de Jacob. José fue vendido por sus hermanos. José fue lanzado a un pozo, fue vendido como esclavo. José fue azotado, José pasó hambre. José fue humillado. José fue puesto como esclavo. José fue acusado ilegalmente por la esposa de Potifar, que fue el número 2 en Egipto, y fue encarcelado por 7 años. La vida de José constantemente es una trayectoria atada a la fe constantemente. Y Dios lo galardonó. Dios es galardonador de aquel que guarda fe en Dios. Ahora, Dios, como ya les dije, pone la fe como condición. Pero ¿qué dice en el libro de los Hebreos, capítulo 7, del 6 al 7? Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, como ya les dije, que Dios bendice a los que creen en Él, de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, imposible. Imposible quiere decir que no hay absolutamente nada que pueda agradar a Dios que no tenga fe. Cualquier cosa que se haga a favor de Dios, si no hay fe atada a eso, no agradará a Dios. Sin fe es imposible de ninguna otra manera agradar a Dios. O sea que Dios nos pone aquí como condición que la fe es absolutamente, inequívocamente necesaria en la creencia, en el caminar del cristiano para crecer en el Evangelio. Como ya les dije, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad, y es la revelación de las cosas que no se ven. Ahora, la fe está relacionada con dos cosas. La fe está relacionada con el futuro y la fe está relacionada con lo invisible. No podemos percibir lo que va a acontecer ni siquiera con nuestros 5 sentidos. La fe es prácticamente estar absolutamente convencido de lo que actualmente no está frente a usted y no se ve, va a acontecer. Es extremadamente difícil. La Biblia define claramente lo que la fe es. Ahora, en la práctica, yo sé que no es fácil. Por eso es que hay que atarse a Dios para que, digamos, una persona desempleada se acerca a Dios. Señor, mírame, no tengo trabajo. Pero si te acercas a Dios con fe y te proyectas con tu trabajo, con tu seguro médico, con una buena bonificación, y te acercas a Dios y dices, Señor, gracias porque creo. Gracias, Señor, porque creo que ya mi trabajo está a la vuelta de la esquina. Gracias, Señor, porque tú eres un galardonador de aquellos que creen en ti y yo creo en ti. Si te aproximas a Dios con esa actitud, entonces le estás dando a Dios la oportunidad de que Él estreche su mano. Pero si no tienes fe en esa oración, Dios no puede hacer nada. Entonces, una anécdota que me pareció, en realidad me conmovió cuando la escuché. En el 2011 hubo un tsunami, un terremoto de escala 9, que fue de los mayores registrados en el mar, aproximadamente 85 millas en el este de Japón. Fue prácticamente el terremoto más fuerte que había sido registrado, creo que el número 5 en la historia del mundo. Se levantaron olas de aproximadamente 45 pies de altura y arrollaron las costas de Japón en diferentes ciudades, en la parte noreste de Japón. Y una persona dio el testimonio de una viejita de 80 años que se aproxima luego de que el mar se retiró y va a la zona donde el tsunami acababa de destruir toda su comunidad. Y la viejita de 80 años se aproxima y ve cómo su comunidad había sido absolutamente devastada, no se veía ni una casa en pie. Y la viejita se acerca y llega donde estaba su casa y se arrodilla
Dice, ahí estaba mi casa, justo antes de que el tsunami arrollara. Y ahí estaba mi hija. Y ahí estaba mi nieto. Y ya no hay nada. Y la señora dobla sus rodillas y mira al cielo. Pero tú, Señor, proveerás. Ustedes se imaginan la actitud de esa señora. Ustedes piensan que Dios no va a mover sus manos para bendecir a esa señora. Dios es un Dios fiel y justo. Esa mujer lo había perdido todo, absolutamente todo, y su reacción no fue maldecir a Dios. Su reacción fue mirar al cielo y clamar a Dios y diciéndole a Dios que ella cree en Él y que por su fe Dios va a proveer para ella. Yo les digo que desde Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos recuerda continuamente, libro tras libro en la Biblia, la necesidad de tener fe. Si no hay fe en la vida del cristiano, es un cristiano inválido. Y yo lo digo por mí también, para mi edificación también, porque yo tengo mis debilidades y nuestra naturaleza humana. ¿Qué cosas contribuyen en evitar nuestro crecimiento en la fe? Bueno, la razón, la ciencia, el conocimiento humano, las experiencias personales, los sentimientos, la inmoralidad, son condiciones humanas que el enemigo aprovecha para debilitar nuestra fe en Dios. Usted puede ser una persona que quizás esté empezando a orar, pero si usted es una persona que está fuerte en fe, créalo, que usted se va a convertir en un tremendo siervo de Dios. Porque la fe debe de ser ejercitada. La fe es la que nos da la capacidad para que Dios meta su mano en nuestras vidas directamente, nos moldea así como el barro. Entonces, en ocasiones, como ya les dije, Dios permite momentos difíciles en nuestras vidas. Y si usted se encuentra en una situación difícil, que todos nos encontramos en situaciones difíciles, regocíjese. Así como Jesús le dijo a sus discípulos, si están en medio de la prueba, regocíjense, porque la gloria de Dios se verá en sus vidas. Pero hay que creer y tener fe en Dios. Sin fe, Dios no puede obrar y no veremos el fruto de Dios en nuestras vidas. Constantemente, libro tras libro, capítulo tras capítulo, prueba tras prueba, la fe está metida en el medio, en la palabra de Dios. O sea, creo que para Dios la fe es importante, ¿no? Absoluta y de extrema importancia. La fe es para Dios. Ahora, otro componente que es extremadamente importante junto con la fe es la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Dice en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 14: corran tras la paz con todos, tras la santidad, porque sin ella nadie verá a nuestro Señor. Y estén alerta para que ninguno entre ustedes sea hallado falto de la gracia de Dios, o no sea que brotando alguna raíz de amargura. Amargura tenemos todos, ¿eh? Te dice un vecino algo, te amargas. Raíz de amargura. No permitas que la amargura haga raíz en tu alma, les cause daño y muchos sean contaminados por ella. O que se encuentre entre ustedes alguno fornicario o algún inestable como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Esaú fue el hermano de Jacob y Esaú fue el primogénito. Y Esaú, que estaba en el linaje correcto para recibir la promesa de Dios, entregó su primogenitura y se la pasó a su segundo hermano, que fue Jacob. Pero Jacob conocía la importancia de agarrarse de esa promesa y de esa fe de Dios que le había dado a su padre Abraham. Esaú no le dio importancia. ¿Quieres la primogenitura? Dame ese caldo, que tengo hambre. Dámela ahora. Yo te doy mi primogenitura. Te la vendo por ese caldo de lentejas que estás haciendo ahí. Fue una tremenda falta de respeto ante la promesa de Dios. Pero el que fue bendecido fue Jacob. Jacob, aún sabiendo que él no estaba en el linaje para recibir la promesa de Dios por medio de la fe,
Jacob se apropió de esa promesa y su descendencia fue grande, fue extremadamente grande. De él nacen las tribus de Israel, las 12 tribus, incluyendo José, y la vida de José es llena de bendición también, como ya les mencioné. Ahora, Jesús en Mateo 17, capítulo 17, versículo 20, Jesús habla de la incredulidad, que es lo inverso a tener la fe. Y Dios dice: por su incredulidad, porque en verdad les digo, que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: muévete, y se moverá, y nada les sería fácil. Ahora, ¿quién cree que Dios está exagerando aquí, o realmente creen que si tienen una fe del tamaño del grano de mostaza, un monte se moverá si lo reclaman? ¿O creen que Dios está diciendo una parábola? Dios está diciendo las cosas como realmente son. Dios no juega. Dios te dice a ti, si tienes fe del tamaño de un grano de mostaza. ¿Ustedes saben qué tan grande es una mostaza? ¿Saben lo que es un milímetro? Un milímetro son 1000 metros. Toman un metro, que son aproximadamente 3.6 pies. Un milímetro son 1000 metros. Perdón, un metro son 1000 milímetros. Más pequeño que un grano de arroz. Creo que pesa un poquito menos que el aire. Así tan diminuto es un grano de mostaza. A mí me da a entender, y no sé si ustedes lo ven así, que Dios tiene la capacidad de crear un valor métrico en la cantidad de fe que tú tienes. Dios puede medir tu fe exactamente por el valor exacto. Dios lo está diciendo aquí. Un fe del tamaño de un grano de mostaza. ¿Qué diminuto es? Tampoco lo que pide Dios de fe de parte nuestra. Y las grandes consecuencias y grandes cosas que podemos hacer con esa pequeñita porción de fe que Dios nos exige. O sea, Dios tiene el poder de verte y de medir y poner un valor a la cantidad de fe que tienes en ti. Entonces, como Dios dice en el libro de Mateo, versículo 13, capítulo 31, que la semilla de mostaza es de las más pequeñas, pero una vez plantada se convierte entre los árboles más frondosos. Y no estoy leyendo la lectura exactamente, pero saben que más o menos es así lo que dice. Entonces, otra cosa sobre la fe, sus frutos y sus héroes, es como yo he denominado esta lectura, es que por la fe comprendemos, como lo describe en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 3, que los mundos fueron creados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. O sea, Dios, el primero en ejercitar la fe para la creación del mundo fue Dios. Y, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, la fe ya viene impregnada en nuestro ser. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios ejercitó la fe para que los mundos fueran hechos. El cielo y la tierra y todo lo que habita en ella. También en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe, Enoc fue trasladado sin experimentar la muerte. Enoc, por los que no saben quién fue Enoc fue el abuelo de Noé. Si han leído el libro de Enoc fue, tuvo el papel más o menos de ser un intercesor de los ángeles caídos, que habían desobedecido a Dios. Los ángeles le imploraron a Enoc: habla con Dios para que nos perdone. Así de justo fue Enoc, por fe. No porque sus pecados fueron perdonados, sino Dios encontró justicia en él porque no creyó en Dios. Y él fue trasladado, al igual que Elías, fue trasladado al cielo, no encontró muerte. Y no fue hallado, en él no fue hallado muerte, pues Dios lo trasladó, porque antes de su traslado hubo testimonio de que había agradado a Dios. ¿Por qué? Por su fe. Sin fe
Como ya les había dicho, capítulo 11, versículo 6, es imposible que alguno agrade a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y los que le buscan. Pero en la traducción Peshitta, yo prefiero esta traducción, que es una traducción del latino al hebreo directamente. Lo dice de esta forma. Capítulo 11, versículo 6. Capítulo 11, versículo 6. Porque por fe comprendemos que los mundos fueron hechos por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por esta recibieron testimonio los antepasados. Por fe no fue trasladado sin experimentar la muerte y no fue hallado, pues Dios lo trasladó. Porque antes de su traslado hubo testimonio de que había agradado a Dios. Porque sin fe es imposible que alguno agrade a Dios, porque es necesario de que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa o galardona a los que lo buscan. Amén. Creo que hemos concluido ya. 5 minutos. Me quedan 5 minutos. Me acaba el controlador allí detrás. Vamos a extender esta lección un poquito más. Entonces, otro ejemplo de fe es que por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín, por la cual hubo testimonio de que él era justo, porque fue encontrado, justicia fue encontrada en él, porque él creyó en Dios. Y Dios testificó respecto a su ofrenda, y por esto, aunque está muerto, él habla. Por fe, Rahab, que fue la prostituta que permitió entrada de los espías antes de la caída del muro de Jericó, Rahab la prostituta no pereció junto con los que desobedecieron, porque ella recibió en paz a los espías. ¿Qué más diré? Como dice en el libro de los Hebreos, capítulo 32, porque me faltaría tiempo para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefet, de David, de Samuel y del resto de los profetas. En el libro de los Hebreos cita y hace un resumen detallado sobre los diferentes patriarcas en el Viejo Testamento y cómo ejercitaron la fe. Cada uno de ellos tiene ejemplos y situaciones extremadamente complicadas, pero ellos se agarraron de Dios y ejercitaron su fe, y Dios, cumpliendo sus promesas, porque Dios es fiel, los galardonó. Entonces los quiero dejar con que la fe es absolutamente necesaria en el caminar del cristiano. Sin fe estamos débiles, sin fe somos vulnerables, sin fe Dios no puede ejercitar su mano en nuestras vidas. Usted puede orar y ayunar, pero si no tiene fe junto a esas oraciones, no digo que serán inútiles, pero para que Dios obre y sea más efectivo tu oración a Dios, es necesario tener fe. No fe en el mundo, sino fe en Dios. Amén.